El proyecto de presupuesto, a nuestro juicio, se puede caracterizar en 5 palabras: tarifazo, ajuste, endeudamiento, antifederalismo y finalmente pobreza. Tarifazo, porque este esfuerzo que están haciendo las familias argentinas realmente es inviable en un país que se dice inclusivo, cuando pensamos que va a implicar el 4.200% en el precio del gas al año 2022. Y ninguna excepción se hizo para la región patagónica, como lo dijo en su momento el señor ministro de Energía, porque si bien la Patagonia es la zona de mayor producción de gas y petróleo, y además de eso, nuestra zona, que es productora de perimanzana, está sufriendo el avance del petróleo sobre tierra productiva, bajo riego, que es realmente una situación intolerable, sobre todo si pensamos en nuestros pioneros. Más de 100 años tiene el dique Ballester, toda una zona que era un desierto y se convirtió en un vergel, y la estemos destruyendo gracias al avance del gas y petróleo no convencional, pero a pesar de eso tenemos que sufrir un aumento en las tarifas de gas del 4.200%, además del incremento de la luz y del incremento del transporte. El ajuste. Hace pocos días vivimos una sesión bochornosa en la Cámara de Diputados. Lamentablemente se sancionó este proyecto de ley que afecta a más de 17 millones de jubilados, a las pensiones de los veteranos de guerra, a la asignación universal por hijo a través del cambio de índice de movilidad. También, para referirme ya a mi provincia, la provincia de Río Negro, cuando hablamos de ajuste, un ejemplo, el ajuste en educación. ¿Qué pasó con los jardines de infantes? Por ejemplo, un decreto muy reciente, el 1013 del 2017, establece un recorte del presupuesto en 2 jardines de infantes de General Roca. Sumado a eso, por supuesto, lo que significa el ajuste en el plan Conectar Igualdad. El otro concepto, el endeudamiento. La Argentina fue el principal país emergente emisor de deuda en bonos, desde enero del 2016 a septiembre del 2017. Detrás de la Argentina se ubican China, México, Corea del Sur e Indonesia. Con un déficit de 4.500 millones de dólares, se estima que es quizá el déficit mayor desde los años 90. Pero a su vez se autoriza el endeudamiento en 46.500 millones de dólares, que sumado a los 300.000 millones de dólares, o sea, el 70% del Producto Bruto Interno, conforman este gasto correspondiente al pago de deuda y servicios o intereses de la deuda. Es como el perro que se muerde la cola, ¿no?, que siempre decimos. Es una lógica irracional. Es endeudarse mientras se ajusta el gasto y se afecta la calidad de vida de los argentinos. Pero justamente no se frena el gasto. El gasto sigue existiendo, pero el endeudamiento también sigue existiendo para parar ese déficit que no va a parar nunca si se sigue profundizando este endeudamiento devorador. Lamentablemente, estos pagos de la deuda superan a lo destinado a universidades, a defensa, a seguridad, a salud, educación, a cultura, etc. Plan Patagonia, que se nombró aquí. No existe el Plan Patagonia, no existe. Se firmó a principios de año en Viedma con la presencia de los gobernadores patagónicos. A diferencia del Plan Belgrano, que tiene presupuestado 350.000 millones de pesos, el Plan Patagonia tiene 0 pesos en este presupuesto. Dentro de las obras
que fueron elevadas para conformar este supuesto plan, que no existe. Está el mantenimiento de la traza de las vías del tren patagónico, la interconexión de vías ferroviarias entre Chelforó y Ministro Ramos Mejía, la renovación de la traza férrea Chipoleti contra Almirante Cordero. Ninguna de las tres obras existe en el presupuesto. Respecto al transporte, y como señalaba el ministro Dietrich ayer, la revolución de los aviones, decía. Lamentablemente, Aerolíneas Argentinas acaba de levantar 3 frecuencias del vuelo Viedma-Buenos Aires. Teníamos un solo vuelo por día, hablamos de la capital de la provincia de Río Negro, y lamentablemente un vuelo que cubría el trayecto Viedma-Bariloche fue desterrado absolutamente con un argumento de que no tiene pasajeros, cuando los mismos trabajadores aseguran que ese trayecto va completo de pasajeros. Esto, por supuesto, que afecta nuestra política aerocomercial y sobre todo de integración regional. Lamentablemente, pareciera ser que el servicio que presta Aerolíneas Argentinas, que es nuestra línea de bandera, que debiera ser fortalecida cada vez, se ve más debilitada, y no por el esfuerzo de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, a quien siempre felicito por su empeño, por su trabajo, por su esfuerzo. Pero, ¿sabe unas cosas, señora presidenta? En algunos tramos ni siquiera un vaso de agua sirve a Aerolíneas Argentinas a sus pasajeros, y esto no es casual. Y yo lo que siento con este auge de las aerolíneas low cost es lo que estamos haciendo es una privatización encubierta del servicio aéreo y sobre todo de nuestra línea de bandera. Respecto a trenes de pasajeros, siempre es una preocupación, venimos peleando por la recuperación de los trenes que perdimos en la década del 90. ¿Qué nos dijo el jefe de gabinete? Que no eran prioritarios en la Patagonia, pero sí en Buenos Aires. ¿Qué nos dijo ayer el ministro Dietrich? Que ya los trenes pasajeros ni siquiera son importantes o no son tan importantes ni siquiera en Europa, cuando todos sabemos el valor que le da el mundo a la comunicación a través de los trenes. Yo aquí sí quiero recordar a alguien que peleó mucho por los trenes, por la nacionalización de los trenes. Y cuando hago este alegato a favor de los trenes es porque los trenes dan vida a los pueblos. Esa vida que se le arrebató a muchos pueblos de la Argentina con aquella frase ramal que para, ramal que cierra, en la década del 90. Y hablo de quien trabajó tanto por la nacionalización, Scalabrini Ortiz, que junto a Jauretche de Forja lucharon a brazo partido para nacionalizar los trenes en la Argentina, y justamente cuando el presidente Perón anunciaba la nacionalización del sistema ferroviario argentino, allí por el año 1947, y luego aparecía en el año 1948, en forma gloriosa en la locomotora La Porteña, Scalabrini Ortiz soñaba con ese país de trenes, ese país donde comprar un tren para él significaba comprar soberanía, comprar patria. Lamentablemente pasaron muchos años y hoy se sigue priorizando el fin económico y no el fin social de los trenes, se sigue priorizando el transporte de carga, en este caso a vaca muerta, y no el tren de pasajeros. Esperamos que esta política se revierta porque no hay un solo proyecto ferroviario del Gobierno Nacional para la Patagonia Argentina. También hablarles del recorte del INTA. El INTA necesita 400 millones extras para poder seguir funcionando. El INTA presta un servicio invalorable a la sociedad con sus investigadores. Ciencia y tecnología, reitero lo que manifestaba el senador Perotti. Lamentablemente el proyecto que se aprobó en el Senado fue pisado en diputados. Necesitamos un mayor presupuesto en ciencia y tecnología, sobre todo por nuestros científicos, porque es el futuro de nuestra patria.
La Universidad Nacional del Comahue, a mí me gustaría que el presidente de presupuesto en algún momento me responda por qué ha sido discriminada de esta manera. De 57 universidades argentinas, está en el número 53 en el presupuesto. 0 pesos más que el año pasado le han sumado al presupuesto de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Qué decir de la fruticultura? No hay una sola mención a la crisis que están viviendo nuestros fruticultores. Se sigue cobrando 5 pesos el kilo de manzana, por ejemplo, y 70 pesos lo venden en el supermercado o en el mercado a nosotros, los consumidores. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Endeudamiento. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Estamos trabajando en ello. Mientras tanto, se caen productores, familias obreras se quedan sin trabajo, pueblos frutícolas que ven cómo cambia su realidad económica, desarraigo, avance del extractivismo, del petróleo sobre zona productiva, como decíamos recién. Estamos en 11 minutos, si puede redondear. No hay que tenerle miedo a la palabra subsidio, señora presidenta, para la fruticultura. Necesitamos, de una vez por todas, precio para la fruta, como lo tienen otras economías regionales. No puede ser que estemos importando manzana de Chile y pera de Corea del Sur. Eso destruye nuestro mercado interno, eso destruye a nuestros productores. En cuanto al tema indígena, no se cumple con el artículo 4 de la 26.160, que es el Fondo Especial para el Relevamiento. Algo muy grave, 40% menos de presupuesto para nuestros bomberos voluntarios. ¿Dónde está el presupuesto para seguir la búsqueda de los 44 tripulantes del Ara San Juan? Ni hablar de la pobreza, 13,5 millones de hermanos en la pobreza, la mitad son niños de 0 a 14 años, 2,5 millones de indigentes en la Argentina de hoy. Por eso, señora presidenta, para finalizar, cuando yo hablaba de que también una de las características de este presupuesto es el antifederalismo, me pregunto cómo puede haber federalismo si con el pacto fiscal se obligó a las provincias a resignar, a renunciar a sus juicios de coparticipación, atrasados y a los que vienen. Senadora. Termino. La reforma tributaria para Río Negro le significa una pérdida de 282 millones de pesos. Por eso, señora presidenta, voy a finalizar diciendo simplemente esto. Este es un presupuesto que lejos está de ser inclusivo, lejos de ser equitativo y, por supuesto, lejos está de ese sueño de Scalabrini Ortiz de una Argentina definitivamente justa. Muchas gracias, señora presidenta.